a decir algo. El diezmo es el 10% de todo lo que nosotros nos ganamos. No tiene que ver con ley ni con Antiguo Testamento. Abraham diezmó. Jacob diezmó de todo. Y cuando eso, la ley no existía. Pero ¿qué dice el diablo? No diezme, que eso es para los pastores. ¿Cuáles pastores? Es más, te voy a decir algo. Los pastores que viven trabajando, ningún miembro que a Dios no se le haya revelado entiende lo que es un compromiso de un pastor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera grande y especial. Quien habla con usted es su hermano Yeser Nancova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema. El tema es así: Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Ese es nuestro tema. Amados hermanos, quiero dar un saludo a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Nunca se olviden, amados hermanos, de suscribirse, de darle me gusta a esos videos, de activar la campanita de notificaciones y compartir esa predicación con los demás. Amados hermanos, tenemos un arduo trabajo y es de llevar el evangelio de Jesucristo para todo lugar. Este tema, amados hermanos, es un tema a veces controversial. Se vuelve controversial porque la mayoría de las personas que no entienden, parece que no entienden o no quieren entender que Cristo ya nos hizo libre. Cristo ya nos libertó. Nosotros no podemos estar pagando votos. Nosotros no podemos estar pagando diezmo. Nosotros no podemos estar pagando día de reposo. No podemos. Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir una vida de libertad. No de libertinaje, de libertad. En esta nueva dispensación, quien va a dar a Dios, quien va a dar para la obra de Dios, porque Dios no necesita dinero. Quien va a dar para la obra de Dios tiene que dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Es Dios que lo ama. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Mira aquí, amados hermanos, lo que está pasando hoy en día, nosotros podemos decir, no está pasando hoy nada más, no, siempre estuvo pasando. Y siempre me gusta predicar en las epístolas de Pablo, porque Pablo tenía un llamado a predicarle a los gentiles. Y en ese llamado para predicarle a los gentiles, había muchas personas que venían a predicar el evangelio o otro evangelio a las personas que Pablo le había predicado. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, presten mucha atención. Lo que ustedes vieron en el principio del video, personas diciendo que tienen que darle el 10% a Dios, que tienen que pagar el 10%, que pagar, amado. Yo quiero que usted entienda algo. Si yo compro un carro, presta atención, si yo compro un carro con mi dinero, yo compro un carro y el día que yo tenga que llevarlo al mecánico, yo soy el que lo tengo que llevar al mecánico y yo soy el que tengo que pagar. El carro que yo compré no va a sacar real de su bolsillo para arreglarse él mismo. Yo soy el dueño del carro. Yo soy el dueño de una moto. Yo tengo una moto y esa moto cuando sufre un accidente, la moto se les picha un caucho, acontece algo, yo soy el que tengo que sacar de mi bolsillo yo para pagar a la persona que vaya y está mi moto, que va a arreglar la moto. ¿Estás entendiendo? Entonces, en este caso, nosotros debemos entender como creyentes que todos nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre, amado, nosotros tenemos un dueño. Entonces nosotros no tenemos que pagarle nada a nadie. Usted no puede pagarle nada a nadie. Nadie está en el deber de estar pagando porque ya Cristo pagó por nosotros. ¿Se entiende así? ¿Se entiende? Mira el problema que había en la iglesia de Colosa. Dice así, anulando el acta, dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie, usted puede entender la palabra nadie, significa nadie. El apóstol Pablo escribió esta epístola a la iglesia que estaba en Colosa, porque dentro de la iglesia de los colosenses, entraron otros predicadores de Moisés, diciendo que la gente tenía que guardar el sábado, diciendo que la gente tenía que pagar el diezmo, diciendo que la gente tenía que circuncidarse. Y era un problema continuo, amados hermanos. Y el apóstol Pablo, como tenía un llamado para predicarle a los gentiles y predicarle evangelio, el evangelio es
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú no tienes que pagar el sábado. Tú no tienes que pagar el diezmo. Tú no tienes que estar pagando votos. No puedes. Tú no puedes estar en eso. Mira cómo dice la Biblia. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Pegó? Bebida, comida. ¿Por qué? Porque los judíos, los hebreos, los israelitas tenían raciones que ellos tenían que comer, porque había una ley que les decía que ellos no podían comer cochino. Había una ley que les prohibía comer conejo. Había una ley que les prohibía comer iguana. Había una ley que les prohibía comer varias cosas que ellos no podían comer. La ley lo decía, amados hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: nadie os juzgue en comida o en bebidas. ¿Qué es lo que tiene que beber? ¿Qué es lo que tiene que comer? No. Pablo dice nadie. Nadie quiere decir nadie. Luna nueva y día de reposo. Luna nueva, sabe que la nación de Israel tenía días de fiesta. Luna nueva, día de reposo. Y todo eso era una fiesta que se hacía. ¿Estás entendiendo? Y habían 3 fiestas importantes que le llamaban la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, el tabernáculo, Pentecostés. Y todos los israelitas, esto es por perpetuo tiempo, ellos tienen que hacer esto. Siempre tenían que hacer estas cosas. Pero Pablo, predicándole a los gentiles no podían estar guardando esta fiesta. Y ellos le imponían. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta y dice: usted no tiene que estar pagando nada, amado. Porque la deuda que ustedes tenían, Cristo ya pagó. O sea, ustedes son de Dios. Vamos, si seguimos leyendo, dice: todos los cuales son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los santos, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Pablo dice así: hey, gente, ¿usted creyendo en Cristo? Sí, usted no tiene que pagar nada. Ustedes no se pueden estar sometiendo a alguien que diga: no, Dios me mostró anoche que ustedes tenían que pagar el diezmo, porque Dios me mostró anoche que había personas en el infierno porque no diezmaron. Amado, este es un llamado a todas las personas que son líderes de iglesia. Amado, quien da el diezmo, quien contribuye para la obra de Dios, amado, tiene que hacerlo por amor, tiene que hacerlo por gracia. Nadie está obligado a pagar nada, porque ya Cristo pagó por nosotros. Nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que nos merecieron nosotros? La muerte. Pero Cristo, más la dádiva, regalo de Dios para nosotros, es vida eterna. Cristo pagó por ti, Cristo pagó por mí. Usted no está obligado a pagar diezmo. Usted no está obligado a dejar su familia sin comer para pagarle el diezmo a nadie. Tú sabes lo que a veces nosotros pagamos: la deuda de los pastores. Porque si ese le puede llamar pastor, se le tiene que llamar lobos. Lobo. Porque yo no hablo en contra de los pastores. La gente que Dios llamó, las personas que Dios llamó para llevar el mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos, tiene que ser gente justa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. La iglesia no puede pagar. Es Cristo que ya pagó por la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no tiene dueño humano. La iglesia le pertenece a Cristo. Quien compró la iglesia fue Cristo, y quien paga por la iglesia es Cristo. Si alguien está al frente de una congregación y necesita dinero, entonces tiene que pedírselo a Cristo. Vuelvo y repito, hermanos, ¿no será que nosotros no podemos contribuir? Claro, nosotros tenemos que contribuir. Y siempre en las predicaciones yo voy a hablar directamente, amados hermanos. Hay personas que son tremendos predicadores, pero cuando llega este punto de hablar de los diezmos, amados hermanos, él no abre la boca. Y hay que abrir la boca. La iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre, no puede pagar el diezmo. No está llamada a pagar el diezmo. Nosotros no podemos pagar el diezmo. El diezmo era para los israelitas. Malaquías capítulo 3, versículo 9 dice: maldito soy con maldición, porque la nación, la nación, entiéndase, la nación toda me habéis robado. Entonces, tú no tienes que estar pagando nada. ¿Estás entendiendo? Porque había una ley que la iglesia, que el pueblo de Israel tenía que pagar, amados hermanos, porque era una ley que los maldecía. Pero nosotros, la iglesia, somos bendecidos. ¿Sabe cómo Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso capítulo 1, versículo 3? Le dijo, ¿sabe cómo le dijo? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces yo tengo que dar el diezmo para que Dios me bendiga. No, amados hermanos, si nosotros vamos a contribuir en la obra de Dios, tenemos que contribuir. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que contribuir? Como propusimos en nuestros corazones. Por gracia recibiste, por gracia dai. Pronto, es así. Entonces, la iglesia de Colosa estaban siendo obligados a guardar fiesta. Estaban siendo obligados a guardar la ley de Moisés. Y no podemos, no estamos llamados a guardar la ley de Moisés. Yo no sé hasta dónde está llegando estos mensajes, pero hay más mensajes que hablan al respecto de este tema que yo estoy dando hoy, amados hermanos, del diezmo. Ustedes lo pueden buscar aquí. Ustedes lo pueden buscar. Hay muchos temas que hablan del diezmo y más claro. Solo que hoy estoy hablando esta palabra, amados hermanos, porque hay muchas personas predicando falsa doctrina y es necesario hacerlo callar. Es necesario hacerlos callar, amados hermanos. Y yo cuento con cada uno de ustedes porque ya Dios está de mi parte. Yo cuento con cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla, amados hermanos. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes. Yo quiero que entienda algo. Dios te ama así como tú eres. Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere abrazarte. Dios quiere darte a entender que ya tú eres un bendecido. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.